Hola amigos de Hablando de Homeopatía, buen día. Hoy vamos a hablar de cómo tratar el estrés postraumático. Vamos a ver qué es el estrés postraumático, cuáles son sus síntomas, cuáles son los factores de riesgo y cuál es la mejor manera de tratarlo y qué papel tiene la homeopatía en este tratamiento. Vemos que trauma viene de lesión, de herida, y una herida es lo que tienen las personas que sufren de esta afección. Una herida que no acaba de cerrar ni de cicatrizar porque se vive en el presente intensamente. ¿Qué es el estrés postraumático? Bueno, pues el estrés postraumático es una experiencia de un fuerte impacto emocional que queda recurrentemente en la persona y que la revive una y otra vez. Puede ser, por ejemplo, una experiencia de guerra, una violación, acoso sexual, una amenaza de muerte, en fin, una cosa muy intensa y muy fuerte. También pueden ser pequeños traumas o pequeños sucesos repetidos y acumulativos, que el resultado al final es el mismo. Por ejemplo, pues bullying, rechazos, etcétera, etcétera. Lo fundamental es que la persona tiene imágenes, flashbacks, imágenes recurrentes, pesadillas, vivencias, pensamientos intrusivos de los que no se puede desprender. Hay un antes y un después de esa experiencia. Es como si el pasado estuviera permanentemente invadiendo el presente y que no lo dejara. No se puede desembarazar de esas imágenes y de esos recuerdos. También puede haber otros síntomas, pues desde, ya digo, pesadillas, opresión torácica, dificultad para respirar, irritabilidad, taquicardias, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es esa fijación de los recuerdos que no les deja vivir. También, por supuesto, hay una pérdida del interés en sus actividades cotidianas, tanto en las laborales como en las relacionales. Pierden interés en todo esto. ¿Cuáles son los factores más propensión, factores de riesgo a padecer este trastorno? Pues se sabe que las mujeres tienen más tendencia a padecerlo. Hay ciertas profesiones, pues por ejemplo los militares, veteranos de guerra, los policías, los bomberos, que están más, digamos, son más propensos a ver según qué imágenes y según qué escenas y que les quede ahí de manera impactante, pues historias de abuso sexual, depresiones, trastornos psicológicos, falta de apoyo familiar, familias desestructuradas, etc. ¿Y cuál es la manera de tratarlo? Bueno, hay un tratamiento farmacológico. Está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Hay un trastorno, medicamentos convencionales, como decía, para tratar la depresión y para tratar la ansiedad, como antidepresivos y ansiolíticos. Y los tratamientos psicológicos, sobre todo los más frecuentes, son con terapia cognitivo-conductual y con EMDR, que es desensibilización a través de movimientos oculares. En terapia brioestratégica, que es la terapia que yo practico junto con la homeopatía, pensamos que aquí en esta afección hay que ser el terapeuta tiene que ser sumamente delicado y desarrollar sus habilidades de comunicación, especialmente con estas personas afectadas de este trastorno. ¿Por qué? Porque la persona tiene, ya digo, está muy impactada emocionalmente, es muy doloroso recordar y explicar esa experiencia. Y entonces, pues ya digo, hay que ser sumamente delicado y hay que hacerle sentir que entendemos y comprendemos por lo que está pasando. Hay un cierto consenso dentro de las diferentes escuelas psicológicas que el objetivo del tratamiento es hacer consciente de esos recuerdos que permanecen semi-olvidados pero persistentemente en el presente de la persona. En terapia brioestratégica esto lo hacemos a través de novelar el trauma, de relatar esa experiencia de manera escrita y con eso se llega en mi experiencia a un desbloqueo bastante consistente y rápido. Pero ahí no se acaba todo, porque la persona ve el futuro, es otra de las características de este trastorno, ve el futuro con desesperanza, como si fuera una condena el futuro. Entonces hay que volver a instalar, por así decirlo, a esa persona en el presente. Hay que hacerle vivir experiencias que le difuminen esa condena que tiene esa vivencia del futuro. Y para ello pues, depende ya de las circunstancias de cada persona. Hay que tratar la rabia, hay que tratar el dolor, en fin, todo esto. Esto, en cuanto a la terapia brioestratégica, también es importante decir que lo que
como es típico en esta terapia, que lo que la persona suele hacer para superar ese trastorno por sí sola, pues por ejemplo, intentar evitar, apartar de su mente esos recuerdos que le hacen tanto daño, lo cual es lógico y humano, pero como decía Montaigne, por ejemplo, no hay manera más sólida de fijar un recuerdo en la mente que intentar olvidarlo. Cuanto más intentamos olvidar algo, pues más presente está. Y otra serie de reacciones que hace la persona, pues como evitar, renunciar, preguntarse constantemente por qué pasó aquello, por lo que pasó, cuál es el sentido, incluso a veces el porqué de la vida, el porqué de la existencia, renunciar, como digo, a según qué actividades, pues eso lo que hace es contribuir a cronificar más el problema. Entonces hay que ir gradualmente desmontando esas reacciones, esas estrategias espontáneas que la persona ha ido realizando para superar el problema. Y una vez hecho esto, comentamos cuál es el papel de la homeopatía en esto. Pues es muy interesante, porque, mirad, fijaos, en la homeopatía, igual que los traumatismos físicos, saber la causa, digamos, de una afección es muy importante para poder elegir bien el medicamento que le vamos a dar a esa persona. Fijaos, por ejemplo, lo que estaba comentando de los traumatismos físicos. Pues un trauma físico, por ejemplo, podemos a veces dar árnica, pero depende de dónde sea y cómo sea el trauma, vamos a dar otro medicamento. Vamos a dar Ledum si tiene que ver, por ejemplo, con un traumatismo ocular, vamos a dar Hipericum si tiene que ver, por ejemplo, traumatismo en los pulpejos de los dedos en zonas muy sensibles, o en el coxis, por ejemplo, vamos a dar Bellis perennis si el traumatismo ha sido en la mama, en fin. Entonces, ¿cuál ha sido la causa concreta del traumatismo? Y segunda cosa, cómo lo ha vivido la persona, con esas dos variables vamos a poder prescribir un medicamento homeopático que va a resultar de mucha ayuda para sacar a esa persona de esa afección. Y recordemos que los medicamentos homeopáticos además son muy versátiles, son muy bien tolerados y son compatibles con otros tipos de tratamiento, lo cual le da unas evidentes ventajas. Entonces, dentro de esos posibles medicamentos, en el post que os invito a leer, pues hay unos cuantos, pero son ejemplos, porque pueden ser muchos medicamentos, desde Aconitum, Árnica, que es el gran medicamento para los traumatismos físicos y también para los emocionales y mentales, Staphysagra, Opium, Ignatia, Natrum muriaticum, en fin, toda una serie de medicamentos que ahí os explico en el post. Y bueno, con esto, de esta manera, ayudados del tratamiento psicológico y en nuestro caso del tratamiento homeopático, lo que vamos a hacer es abrir la herida, sanearla para que esa herida pueda cerrar de verdad y cicatrizar y forme parte del pasado y no esté impidiéndonos el presente y el futuro. Pues hasta otro vídeo hablando de homeopatía. Gracias.